Hace unos días, el Senado de la República aprobó en lo general la llamada Ley de Austeridad Republicana. Se desató una polémica respecto al artículo 61, que para muchos abre una nueva partida secreta. Sobre esto hablaremos en nuestro programa el día de hoy en A Fondo. A Fondo, con Marta Reyes. Bueno, y como todos los programas de A Fondo, para este debate definimos y dividimos nuestro programa en 4 bloques. El primero que vamos a tener es justamente analizar qué fue lo que se aprobó en esta nueva ley de austeridad republicana. Recordemos, es una ley aprobada solamente en lo general, le queda todavía camino legislativo. En nuestro segundo bloque, ¿qué es o qué ha sido la partida secreta? Un poco de historia y por qué se coloca este tema nuevamente sobre la mesa. El tercer bloque es partida secreta Generación 4T, lo que se aprobó en el Senado. Y cuarto y último bloque, uso discrecional de los recursos. ¿Se vale? Este tema, le digo, lo vamos a analizar hoy. Es más, yo les pediría a nuestros invitados que lo debatamos. Recuerden que pues lo que necesitamos aquí es que se arme el debate, la lluvia de ideas, el intercambio de opiniones. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Encantado. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Y presento a los invitados del día de hoy. Está el doctor José Francisco Fernández Santillán. Muchísimas gracias. Marta, es un privilegio estar contigo. Al contrario, él, ya saben ustedes, es profesor de la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey y bueno, un destacadísimo voz en el ámbito de análisis político. Muchas gracias. Tenemos también por acá a Alonso Vázquez Moyers, abogado. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Felipe Macías, diputado federal del Partido Acción Nacional. Marta, muy buenas noches, doctor. Alonso, diputado, un gusto estar aquí. Gracias. Y al diputado Gracias. federal por Morena, Ernesto Palacios. Diputado, también bienvenido. Buenas noches, gracias, Marta. Muchas gracias, muy buenas noches. Pues obviamente creo que todos coincidimos en que lo aprobado en el Senado de la República levantó polémica y nos trajo al recuerdo pues temas que fueron también polémicos en algunos otros sexenios y que bueno, lo que hoy es gobierno, en ese tiempo lo criticó como oposición, que es el tema de la partida secreta. Yo lo que les preguntaría aquí y que les pido debatamos, estamos hablando de una nueva partida secreta con lo que se aprobó. Diputado, Sí. ¿así? A ver, por favor. Sí, porque, bueno, vamos a precisar las cosas para claridad de quienes amablemente nos sintonizan. La partida secreta fue una partida que usaban los presidentes de la República desde los años en que se institucionalizó el régimen de la Revolución para que el presidente pudiese disponer de ese dinero sin rendir cuentas a nadie. O sea, era una bolsa, por eso su mismo nombre lo indica, secreta, en la que podía darle, los chayotes a los periodistas, es decir, las mordidas, hacer de ella sin rendir cuentas. Entonces, esa partida desapareció y se tiene la idea de que ahora está apareciendo con base en lo que estipula precisamente en el artículo 61 esta nueva partida secreta. Ahí está, tú lo tienes. Exacto, que lo tenemos aquí y mire, el artículo 61 queda así en esta ley que aprobó el Senado. Los ahorros generados como resultado de la aplicación de estas medidas deberán destinarse en los términos de las disposiciones generales aplicables a los problemas del ejecutor del gasto que lo genere. Por cuanto hace el Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros, aquí está la parte medular, se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular, que bueno, se refiere al presidente de la República, ¿no? Creo que este es el artículo que específicamente desató esa polémica en la que se señaló esa partida secreta y la historia que tenemos. Secreta. Eso es lo que vamos a debatir aquí. Si estamos hablando, sí. Lo que está claro es que le da un poder discrecional al presidente de la República, porque está redactado de manera muy confusa. Entonces, dice, se destinará a los programas sociales, etcétera, etcétera, pero el Ejecutivo podrá decir a qué se dedica esto. Entonces, sí hay una parte discrecional, la ley debe de ser lo más precisa que se pueda para no despertar suspicacias. Y este es el reto.
pero no es una partida secreta. O sea, una partida secreta, y la partida secreta históricamente fue uso de dinero que no se sabía a dónde iba, no se sabía cuál. Aquí hay acotaciones. Yo no estoy diciendo que no tenga problemas de redacción, yo no estoy diciendo que no sea polémica, yo no estoy diciendo que no haya dinero, que vaya a haber un uso discrecional dentro de las facultades del presidente, pero no es una partida secreta. Es una partida que proviene de un ahorro de recursos y que se va a destinar a programas, entonces quiere decir que está acotada. O sea, no es lo mismo decir, pues la uso para lo que sea, para el chayote, citando al doctor Fernández Santillán, que decir, bueno, es que esto es para los programas, quiere decir que está preestablecido cuáles son los fines y que además va a ser mediante un decreto y los decretos son públicos, es decir, se dan a conocer. Entonces, decir partida secreta es como traer a colación otra vez esta narración que encanta de el regreso del pasado. Que justo con esta última aseveración yo tendría una pregunta para que todos opinemos. El tema de que sea un decreto y un tema público garantiza que no se use con fines o con discrecionalidad. Sí. Perdón, que nada más termino y me callo. Entonces, bajo ese criterio, el que señalas, Alonso, tampoco las otras eran partidas secretas, las anteriores del viejo régimen. ¿Por qué? Porque se decía, se destina tal dinero al presidente de la República. La cuestión, y ¿estaba ahí hay acotado en los mismos términos? Sí, estaba así. Entonces, la cuestión es complementarlo diciendo rendición de cuentas de ese gasto. Entonces sí, ya hablaríamos de una cosa diferente. Que es un asunto establecido antes y ahora en una legalidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, estuvo escrito, aprobado, etcétera. Aquí lo que también habría de debatirse es cómo está redactada, cómo estuvo y cómo está redactada, y cómo en México sabemos muy bien darle interpretaciones específicas a la legalidad de acuerdo a nuestras conveniencias. Si les parece, a mí me gustaría que es partida secreta, dice el doctor Fernández Santillán, sí. Digo, nos vamos a centrar en ese tema y seguiremos analizando. Para usted, diputado. A ver, aquí el grave problema que yo veo es la constante incongruencia de Morena y de la izquierda. Lo que criticaron por décadas, hoy con este dictamen, con lo que se aprueba la semana pasada, pues caen en lo tanto que criticaron, ¿no? Tanta es la afición de Andrés Manuel López Obrador, de Carlos Salinas, que dijo, no, él no se va a quedar nada más con su partida secreta, ahora la mía todavía va a ser más grande, y se calcula que llegue hasta 90,000 millones de pesos. Pudiéramos debatir si es secreta o no, o si es una simulación la supuesta transparencia y rendición de cuentas que se va a manejar, porque encuadra en el mismo supuesto, como comenta el doctor. Aquí el grave problema es la discrecionalidad del manejo de los recursos y la incongruencia. Miroslava Carrillo, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de Morena, Pablo Gómez, diputado de Morena, varios se manifestaron contra la discrecionalidad del manejo de los recursos. Incluso hacían comparaciones con otros países de Latinoamérica donde no puede seguir en un sistema democrático la discrecionalidad del manejo de recursos nada más por la voluntad del presidente de la República. ¿Y qué es lo que sucede con este dictamen? Pues exactamente lo contrario. Y aquí hay que decirlo, no es una cualidad de Morena ni la transparencia ni el combate a la corrupción. Podemos enumerar cantidad de casos donde se ha visto inmiscuido en falta de transparencia y poco combate a la corrupción Morena. De entrada podemos comenzar con el propio presidente, un presidente que ha vivido 18 años del erario sin justificar el propio modo de vida de sus hijos, que constantemente están viajando a Europa y ahora resulta que son empresarios. Vemos hoy adjudicaciones directas de hasta el 80% de los contratos gubernamentales, escándalos en la CONADE, libros de texto gratuito para el compadre del presidente. Es decir, si está en manos del gobierno federal el manejo discrecional de miles de millones de pesos, pues es grave en la constante que estamos viendo de falta de transparencia y corrupción también del nuevo gobierno. Diputado Ernesto Palacios, la voz de Morena aquí, responde a estos señalamientos. Sí, con mucho gusto. Primero, decir que es una muy buena noticia para la sociedad mexicana que hoy exista una consistencia entre algo que se manejó toda la campaña y todos los años que se luchó desde el Movimiento de Regeneración Nacional por acabar con un régimen de privilegios y un régimen de corrupción. Y hoy lo que está en la mesa de discusión y lo que está en debate en el Congreso es cómo se va a instrumentar estas dos situaciones. Estamos ante una ley de austeridad que francamente ni hay debate, yo creo, ni hay debate porque no se trata de una partida de ese tipo,
Pero lo que trae esta ley son cosas que debieron de haber pasado hace muchos años, que se acabaran los dispendios, el mal uso de los recursos, el enriquecimiento. Lo sintetizaría en una frase: ser funcionario público en este país era sinónimo de enriquecimiento y de privilegios. Hoy esta ley lo que hace es combatir, como lo pidió la sociedad mexicana, esto. Ahora, ¿quiénes son los principales seguidores de la partida secreta? Pues al parecer el Partido Acción Nacional. Yo ¿De qué recuerdo, partida secreta de la anterior partida secreta. ¿Seguidores de qué? Miren, había una partida secreta que es otra cosa totalmente distinta a lo que aquí se discute. La partida secreta duró efectivamente muchos años en la Constitución. Exacto. Se ejerció sexenios, por cierto, que no se opuso la entonces oposición nunca a este. Tan es así que Zedillo, incluso cuando el sexenio de Ernesto Zedillo, esa partida ya se dejó de utilizar. Cuando Vicente Fox llega al poder, reviven la partida secreta con una justificación de dedicarla a fines teóricamente de seguridad nacional. Y fue en el sexenio de Felipe Calderón donde la llevaron otra vez a su apogeo, la partida secreta. Aquí estamos hablando de otra cosa porque efectivamente, como dice el abogado, aquí se trata de que los programas, las instancias ejecutoras de programas, los ahorros que se deriven de la austeridad republicana van a poder aplicar en esos programas los recursos. El Poder Ejecutivo tendrá que emitir un decreto y hacer del conocimiento de todo el país en qué se ejercerán esos recursos. En otro tiempo no había a dónde, no había manera de saber, no había manera de que hubiera rendición de cuentas. Hoy estos recursos que vienen del ahorro serán fiscalizados, serán auditados y serán del conocimiento público vía decretos y vía las instancias ejecutoras. Sin embargo, vamos no a hay hacer una la primera claridad. pausa. Perdón, si me permiten, tenemos que hacer la pausa, así que siempre la guillotina persigue, pero regresamos con este tema discutiendo si esta nueva ley de austeridad republicana es o no una nueva partida secreta. Volvemos. Bueno, estamos ya en nuestro segundo bloque de A Fondo. Nada más recordarle a nuestro auditorio que estamos debatiendo el día de hoy. Es la ley de austeridad republicana aprobada en el Senado de la República, en la que muchos señalan existe una nueva partida secreta. Eso tan criticado hoy vuelve a el gobierno federal cuando antes, siendo oposición, lo criticaba. Tenemos la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador justamente en su conferencia mañanera, después de que se mencionó este tema muy fuerte en la discusión de la sociedad. Vamos a escuchar cómo rechazó el presidente este tema de la partida secreta dentro de su gobierno. Un acuerdo para que la facultad, como lo dije aquí, se le traslade a la Secretaría de Hacienda, que es la responsable del manejo del presupuesto, que Hacienda tiene que informar permanentemente y ya existen mecanismos de control. Bueno, está ahí la respuesta del presidente. Rechaza contar con una partida secreta y pide que no se compare su gobierno con el de Carlos Salinas de Gortari. Propongo que lo veamos también en diferentes ópticas para que nuestro público vea o más o menos el cuadro más completo, amplio, ¿no? Es indudable que Andrés Manuel López Obrador es un hombre que le gusta concentrar el poder, ¿no? Entonces, está rompiendo con el equilibrio de poderes, tiene mayoría de Morena en el Senado, no mayoría calificada, en la Cámara de Diputados, y todas las disposiciones que ha hecho desde que tomó el poder es para acaparar el poder personal. Es decir, en una de las revistas, Foreign Affairs me parece, decía, este hombre quiere poner el Estado al servicio de su proyecto personal. Entonces, esta partida, exista o no, sea secreta o no, se enmarca en un proyecto de concentración del poder personal.
Porque se establece esto, será decisión del presidente cómo se utilicen esos recursos. Entonces aquí yo quisiera preguntar exactamente eso. Es una decisión presidencial. ¿Quién va a fiscalizar y cómo se garantizará que las decisiones presidenciales no tengan uso, digamos, a favor de su proyecto de gobierno o a favor de un proyecto de seguir gobernando a través de ganarse el voto popular? A ver, hay facultades discrecionales de las autoridades. Las autoridades tienen dentro de su posibilidad de actuar un cierto rango en el que pueden ejercer su criterio. Aquí hay una cosa bien importante. Además de la nueva ética del servicio público que tendríamos que comentarlo, o sea, la ley de austeridad está acompañada de una nueva narrativa de qué significa ser servidor público. Y ya hay algunos antecedentes, porque además aquí estamos hablando de ahorrar dinero, estamos hablando de una redistribución del gasto público, y hay un antecedente bien interesante. ¿Con qué criterio esa redistribución? Creo que también ese es el punto medular. Permítame. Hay un antecedente bien interesante que sucedió con las subastas de los automóviles BMW, Cadillacs, Lamborghinis, Ferraris que tenían los funcionarios públicos. Yo supongo que se compraron con el dinero del erario público, estoy siendo irónico, desde luego que se compraron con dinero del erario público, y el presidente de la República dijo: este dinero lo vamos a destinar al municipio más pobre de Oaxaca, que es probablemente, o no me acuerdo si dijo... Metlatónico, que está en Guerrero. El municipio más pobre de Oaxaca, pero el más pobre está en Guerrero, pero no importa, el chiste es que dijo, es el municipio que más necesita este dinero. Nadie se opuso a eso porque nadie se opondría a que se le destinaran varios millones de pesos a un municipio que le urgen, ¿no? Sí, que no se está discutiendo exactamente si queremos o no. No, es que eso es discrecional, Lo hizo discrecionalmente, como discrecionales fueron las subastas, y finalmente al dinero se le dio un destino y fue público el destino que se le dio a ese dinero. Entonces, digo, a mí me interesa hablar porque hay antecedentes y hay esta nueva ética del servicio público. Yo sé que a los panistas y a los priistas les fascinaba servirse con la cuchara grande y gastar 100,000 pesos en desayunos. Bueno, ese dinero se tiene que redireccionar. Que creo que este tema no está en discusión, no sé si el Partido de Acción Nacional estén discutiendo eso. Y me queda claro que Morena coincide que no. Que eso que se criticó tanto del PRI y del PAN, pues va a seguir con este preciso dictamen. Por eso es que no hay cambio, no hay diferenciación. El cambio no es más que una mera ilusión. El primer cambio Cuando es Morena, en el ejercicio de la ética pública, que Andrés Manuel López y eso es Obrador importantísimo. es un mesías, es un santo, una persona inmaculada. Por lo tanto, puede tener la facultad de decidir a dónde van miles de millones de pesos. Esa es la narrativa tramposa del PAN para desacreditar un proyecto de nación. Queremos un presidente que gobierna a base de ocurrencias e improvisaciones. Y la evidencia más grande lo acaba de decir Carlos Ursúa hace unos días que pero no dijo que estaba improvisando, toma decisiones sin sustento. Vean lo peligroso de una persona que toma decisiones sin sustento, el manejo discrecional de miles de millones de pesos. El día de mañana va a decir, pues le doy otros 1,000 millones de pesos al béisbol, otros 1,000 millones de pesos a una obra inviable como Dos Bocas, otros 1,000 millones de dólares o lo que sea para Centroamérica. Y los sectores cuidado, pero sensibles eso como salud, estaba presupuestado educación, seguridad. Que no es cierto, eso es una mentira. Eso es una mentira. En los temas que eso es una mentira del PAN para justificar. Yo retomaría hablando de congruencia. A ver, la bancada de Morena fue la que propuso eliminar para siempre la partida secreta que estaba en la Constitución y que ustedes dejaron ahí intacta. Pero la reaparece. Ya es una reforma que aprobamos. Segundo, la correlación que hoy existe en el Congreso, la mayoría política y la correlación que hoy existe no fue decisión de una persona, fue decisión del pueblo de México. Con las reglas democráticas, eso es falso. A ver, con las reglas democráticas, hoy la correlación que existe la decidió el pueblo de México y el presidente está haciendo lo que le mandató el pueblo de México, que es aplicar el programa con el que convenció a la mayoría, que la mayoría votó. No le dio carta blanca para hacer. Bueno, pero estamos en la mayoría es necesaria para que tomaran las decisiones políticas. A ver, es la demagogia morenista. Están demeritando un tema que es quizá el más crucial que esta ley lo tiene, que habla del combate a la desigualdad social. Que también dejaron intocada. ¿Cómo vas a combatir la desigualdad social con austeridad? Bueno, aquí está dicho que los recursos derivados de ese dispendio, porque efectivamente a la gente no se le olvida
que tuvimos un presidente que se compró en uno de los países más desiguales del Despegándonos mundo, de ese discurso que evidentemente se compró el avión más caro que pudo haber encontrado. Esos recursos, perdón, esos recursos van destinados a No le está combatir la faltando el pandemia. respeto. No, nada más le aquí está algo llamando que la creo que atención. coincidimos todos. Evidentemente el pueblo de México votó ante el hartazgo de justamente esos abusos. Creo que en eso no tenemos ni que meternos porque evidentemente todos estamos de acuerdo. Democráticamente. Se votó y otorgó. votaron en contra de todo Las eso. mayorías. Entonces, eso no lo olvidamos. Falso. Evidentemente, 30 millones de mexicanos votaron por el proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo garantizan que con este tipo de redacciones de las leyes sí se va a responder a esa confianza del pueblo mexicano en que no va a haber corrupción ni uso discrecional de los recursos en este gobierno? Te voy a responder. El señor agarró olímpicamente y dijo: la justicia está por encima de la ley. ¿Y quién hace la justicia? Él. Un No error es cierto. gravísimo. Él lo dijo, no es A ver, cierto. en el decálogo de Couture viene, cuando haya un problema entre la ley y la justicia. Eres muy tramposo. Bueno, lea el decálogo de Couture. Déjame hablar. Lea el decálogo de Couture. Déjame hablar, permíteme. Entonces, No se enoje, a ver, calma. no me estoy enojando, Bueno. pero sí me molesta que no me dejen argumentar y Termina que esto su idea y y que lo hagas degenerar en en una batahola. Con argumentos sí platico contigo. Mira, el gran error de los morenistas es que dicen: ganamos por mayoría y es democrático. Falso, porque la democracia no es el gobierno de la mayoría. Es el gobierno de la mayoría que respeta a la minoría. Entonces, la democracia es consenso que respeta el disenso. Han habido muchos gobiernos de mayoría. Por ejemplo, el de Hitler llegó por mayoría. ¿Y qué hacía con las minorías? Entonces, la lucha democrática en nuestro país se hizo desde el 68, en el que participé, y poco a poco fuimos abriendo camino para que las minorías pudieran tener representación. Entonces, hoy lo que está sucediendo, con esto termino, es que Andrés Manuel López Obrador ha dividido al país, lo ha polarizado y siempre dice el pueblo, ¿sí? Pero como dice Recep Tayyip Erdogan, el no pueblo es el que no está conmigo. Ese es el régimen autoritario populista en el que estamos ahora. A ver, diputado, ahorita. Hablando de austeridad, lo que estamos viendo y las constantes menciones del ahorro, hay que decirlo, no es ahorro. Lo que estamos viviendo en nuestro país no es ahorro. Se llaman recortes. Y lo peor es que son recortes a las áreas más sensibles. No existe un ahorro. Hay recorte y estamos viviendo la peor crisis de abasto de medicinas. Hay recorte para infraestructura educativa. Hay recorte para las condiciones de nuestras policías y vivimos hace unos días la crisis en la que están viviendo. Entonces, primero, quitar el mito del famoso ahorro. Estamos viendo una política de recortes. Y creo que el ciudadano, cuando le hablaban de austeridad en campaña, esperaba que ese ahorro de privilegios se iba a ver reflejado en más medicinas, en más doctores, en más escuelas, en mejores condiciones para los policías que nos protegen, y no lo que estamos viviendo hoy en un ciudadano que está totalmente ahorcado. Entonces, lejos de hablar de una austeridad que beneficia, la incompetencia y mediocridad del actual gobierno está llevando a la crisis en los sectores más sensibles. Y también puntualizo algo, en el PAN votamos a favor de la ley de austeridad en diputados, pero reservamos estos artículos que dejan abierto el manejo discrecional de los recursos, como ya una etapa que se tiene que superar. Yo no llegué aquí como legislador federal a lamentarme de lo que sucedió hace 10, 15, 20 años. Yo vine a denunciar los potenciales actos de corrupción del actual gobierno. Y aquí se le está dando total discrecionalidad en opacidad al gobierno federal y al presidente de la República para que con su dedito decida a dónde se van miles de millones de pesos de los mexicanos. Y la evidencia que tenemos al día de hoy es que lejos de irse a las zonas más sensibles que le duelen y que necesitan los mexicanos, está basada en caprichos, en cancelar el nuevo aeropuerto, en refinería de Dos Bocas, en el Tren Maya, en ayudar a los centroamericanos, que no está mal, pero primero que atienda lo sensible que nos está doliendo. Ese es el problema de este gobierno. Diputado, tengo que hacer una pausa y le prometo que regresando necesitamos también oír su voz, por supuesto, aquí en este debate a fondo. Volvemos con nuestro tercer bloque. De regreso, tercer bloque de A Fondo. Estamos discutiendo ley de austeridad republicana. Está con nosotros Alonso Vázquez Moller, abogado.
José Fernández Santillán, profesor de la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey, el diputado federal por el Partido Acción Nacional Felipe Macías y el diputado federal por Morena Ernesto Palacios. Y yo le prometí antes de irnos a la pausa que la voz va a ser suya en este momento. Me imagino que tiene respuestas a las aseveraciones. Gracias, Marta. Primero decir que tenemos un presidente demócrata, tenemos un presidente que encabezó un gran movimiento. Y sí tenemos que hablar del pasado, porque en el pasado quienes tomaban las decisiones era un pequeño grupo. Y desafortunadamente ese pequeño grupo servía a unos intereses particulares, privados. Hoy se luchó para que el pueblo de México decidiera y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, no corresponde pues la teoría esta del caos que maneja el PAN. El PAN en todo momento ve crisis y la dejaron porque dijeron en su momento que iban a recortar, adelgazar el gasto, el aparato burocrático y lo aumentaron de manera brutal. Nos dejaron un país endeudado y dijeron que iban a reducir el endeudamiento. Estamos con una camisa de fuerza presupuestal y aún así se están haciendo cosas que jamás en la historia se habían hecho para combatir la desigualdad, universalizar algunos programas sociales que jamás en la historia, hay poblaciones que nunca habían sido atendidas, que a ustedes se les habían olvidado atender, y con otra visión, con una visión garantista y de derechos. Entonces, yo creo que no deberían de tratar de confundir a la sociedad mexicana, porque está muy claro que lo que estamos haciendo es reconstruir instituciones, rescatar la dignidad de las personas, que no era el objetivo. Ahora, sí hay una nueva ética, como decía el abogado, una nueva vocación que se les perdió en el camino o nunca la tuvieron, y que es muy sencilla. Sí va a haber más recursos, sí hay más inversión, no se trata de que el gobierno no gaste, nomás que ahora va a gastar en desarrollo y en bienestar, en que la gente ejerza sus derechos. ¿Y qué va a hacer en este entorno más democrático? Pues va a ser más transparente, va a ser ahora sí auditable. Siempre la Secretaría de Hacienda ha ejercido recursos públicos derivados de... Diputado, yo hacía una pregunta hace un momento y me gustaría que usted, que está detrás de esta aprobación en la ley, nos respondiera. Yo decía, ¿con qué criterio se va a definir para dónde se van esos ahorros? Porque hablan de la legalidad, pero como decíamos, a veces la legalidad no es la justicia, pero aquí obviamente nadie estamos en contra de que se otorguen recursos a los más pobres. Creo que México necesita justicia social, pero ¿cómo se transparentará ese criterio para que se decida a esta comunidad y no a esta, para que el pueblo de México siga conservando esa Justamente confianza? Se trata de construir un marco jurídico para eso. La ley de austeridad tiene muchas disposiciones, pero en realidad ahí lo que se dice es las instancias ejecutoras. Ahí van a invertir en los programas, se van a invertir. También está ligado al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué fue el que aprobó el presidente, según lo que nos dijo después de la Carta? El Plan Nacional de Desarrollo lo aprueba la Cámara de Diputados a propuesta del presidente. Está aprobado, está publicado y además hay un decreto que se tiene que publicar. Es decir, esas medidas de publicidad, de transparencia y que van a servir, además, cuando se evalúe esta ley y cuando se evalúe lo que resulte de ella, se va a hacer público, se tiene que presentar un informe. Es decir, yo creo que no viene al caso la palabra secreto, porque secreto es lo que no se conoce. Entonces aquí no hay nada secreto, no hay nada oculto, todo es público y creo yo que con todos los candados necesarios para que la gente sepa a dónde se van a destinar esos recursos. Podemos adelantar que hoy por hoy, por primera vez, lo que se gastaban en vehículos blindados, en choferes, en todas estas cosas suntuosas, van a llegar a los programas de desarrollo y a los programas que van a combatir la desigualdad. Hay un problema ahí, en lo que ha dicho el diputado. Dice austeridad republicana, ¿no? Y nos mencionó una serie de puntos de lo que se va a hacer o supuestamente se va a hacer. El asunto es que él mismo dijo, aquí se terminó el neoliberalismo, pero muchos analistas nacionales y extranjeros han señalado que en realidad ha profundizado el neoliberalismo.
¿Por qué? Porque está haciendo cortes a machetazos en las instituciones públicas, está corriendo a gente en las instituciones públicas, lo que está pasando en las agencias oficiales de información y además, diputado, hay que distinguir entre justicia social y clientelismo. Justicia social es que todas las instituciones de la República trabajen al unísono para procurar la justicia social y se corrija la desigualdad. Dos cosas. Él dijo que no iba a modificar el sistema impositivo. Bueno, ahí está la mata de el neoliberalismo, que hizo un tal sistema que privilegió la concentración de la riqueza, y él mismo lo llama la mafia del poder. Bueno, en la boda de la hija de Collado estaba la mafia del poder, bueno, y no los tocó, no los ha tocado, no ha cambiado el sistema fiscal. Entonces, están buscando dinero, pues ahí está el dinero. No está en las pequeñas cosas que permite. Aguántame, no, ya termino. Entonces, la cuestión es hay que distinguir justicia social de clientelismo. Lo que está haciendo es, por ejemplo, con las estancias infantiles, dice, había corrupción en un porcentaje muy pequeño, pero ¿qué es lo que quiere ahora? Dar dinero directamente a los jóvenes que no trabajan y que no estudian. ¿Por qué? Porque es clientela política electoral. A los ancianos, a las personas de la tercera edad, a los incapacitados. Entonces, está haciendo su montoncito para darlo directamente y decir, yo te lo doy. Eso se llama patrimonialismo. ¿Qué es el patrimonialismo? Es la confusión entre bienes públicos y bienes privados. Este es dinero que yo, Andrés, te doy a ti para que votes por mí. Adelante. Es que ya habló el doctor de muchas cosas, pero primero, neoliberalismo. Los recortes neoliberales se diferencian sustancialmente de los recortes de la de la austeridad republicana en un sentido muy simple. Los recortes del neoliberalismo que implementó Thatcher y después su cuate Ronald Reagan en el consenso de Washington fueron distintos porque ellos lo que querían era desmembrar lo público. Los sindicatos, ¿no?, los deshicieron. Los sindicatos no son públicos. El recorte del gasto público, desmembrar lo público. No dije que fueran públicos, son bienes públicos, bienes colectivos, que no es lo mismo, ¿no? O sea, no es que dependan del Estado, pero son cosas públicas, bienes colectivos, digamos, ¿no? Bueno, esa es una cosa. Entonces hay una diferencia importante entre la redistribución, que efectivamente, en eso coincido con el doctor, porque necesitarían redistribuir el ingreso no solo a partir del gasto, sino también de generar, o sea, es decir, de los impuestos, esos dinero que se genere, que se active la economía y que eso se reparta de mejor manera. En eso sí coincido, desde luego. Inclusive lo de las estancias infantiles es una consecuencia perniciosa, estoy de acuerdo, porque efectivamente terminas afectando a los más pobres por los recortes. Eso no lo voy a negar, pero sí decir como esta parte distinta entre la ética de la austeridad republicana y la austeridad a secas, que digamos que es la que promueve el neoliberalismo. Hay una diferencia importante. Y lo del patrimonialismo, la cultura patrimonialista, hasta donde yo la alcanzo a entender, también tiene que ver con que los funcionarios públicos creían que el dinero era para ellos, como Kornfeld cuando se fue en el helicóptero. No, es que sí, es eso. Yo creo que el Estado trabaja, o sea, yo creo que los bienes del Estado son míos. No en el sentido de repartirlos y dar, sino de que yo me aprovecho, ¿no? Los gobernadores. Los gobernadores, los presidentes municipales, ¿no? Diputados. Que se aprovechaban. Sí, que era como si fueran cosas de ellos, ¿no? Y eso sí es una cultura en México. Yo haría esas dos acotaciones que no necesariamente chocan con lo que dijo el doctor Fernández Santillán. Aquí, a ver, me permite ahora que nos hable el diputado Felipe, por favor. Sí, Marta. Primeramente,
constantemente se saca el discurso por parte de Morena, de los de antes, de ese grupo reducido que manejaba este país, la mafia del poder, pero ya no les queda hablar de eso. ¿Por qué? Porque hoy esos símbolos de la mafia del poder que tanto criticaron, hoy son sus aliados y son sus refugiados. El Bester Gordillo, Manuel Barlet, Napoleón Gómez Urrutia, Romero de Champs aplaudiendo todas las políticas energéticas del presidente, el Niño Verde, Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, todos hoy son refugiados y aliados de Morena, ya que le cambien el discurso, porque aquí no hubo cambio, el pacto de impunidad sigue. Entonces, ya, o ponen en cintura y cumplen su palabra del verdadero combate a la corrupción, o vamos a seguir siempre en la opacidad. Entonces, ya, de entrada, que ya le cambien. Se comenta que vamos muy bien, que hay cambio en la política, que la ciudadanía está viendo el beneficio entonces, porque el Banco de México acaba de anunciar el día de hoy que ya estamos, es la primera vez que se habla de manera oficial en la entrada ya de una recesión. ¿Por qué Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, la máquina del gobierno federal, la parte más importante, denuncia ocurrencias e improvisaciones por parte del gobierno federal? ¿Por qué entonces se va? Y hoy, con la ley de austeridad y en este artículo 61, que habla de que el manejo otra vez cae en ocurrencias e improvisaciones del presidente y lo encorchetan en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo no es más que un poema ideológico ahí de 60 hojas, sin metas, sin objetivos, sin evaluaciones, y ahí el presidente puede poner y hacer lo que se le antoje, basado nada más en ese artículo 61, por decreto. Y las improvisaciones y ocurrencias de Manuel López Obrador, ya estamos viendo las consecuencias apenas a 7 meses de su gobierno. Eso es lo grave de las facultades que se le está dando en esta ley. Que aquí evidentemente está muy ligado justamente esta ley de autoridad republicana con el Plan Nacional de Desarrollo, que vuelve a estar sobre la mesa y en el debate. Hacemos una pausa, regresamos aquí A Fondo justamente con esta liga de estos dos conceptos que me parece son torales para la discusión. Último bloque de este debate que ha tenido sus momentos sumamente interesantes. Decíamos que el Plan Nacional de Desarrollo está íntimamente ligado con este artículo 61 de la Ley de Austeridad, justamente porque es lo que se menciona. Los recursos que se emanen de esos ahorros se van a utilizar de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, que, como decíamos, el propio presidente reconoció que fue el que él le dio el visto bueno, ¿no? Entonces, aquí, en nuestro cuarto bloque, es la pregunta: ¿se vale el uso discrecional de los recursos? Dejemos el tema de la partida secreta para que no volvamos al debate. No. Lo primero que se tiene que hacer, o sea, si se habla de cuarta transformación, es que cambie efectivamente el sistema de corrupción, porque era el viejo sistema, era el aceite que hacía fluir las cosas, que lubricaba el sistema, era la corrupción. Entonces, la cuestión es fortalecer a las instituciones públicas para que nos sacudamos ese patrimonialismo. Lorenzo Meyer, precisamente, habló de la categorización del gobierno mexicano como una burocracia patrimonialista, nada más que el hijo de Lorenzo Meyer, Román Meyer Falcón, es ahora el secretario de la SEDATU, nunca había trabajado antes. Entonces, eso se llama patrimonialismo. A ver, hay varios temas que yo no alcancé a responder. Que ya te piqué. Es un gran conocedor. Hoy hay una política en SEDATU que por primera vez va a combatir la marginación en las zonas urbanas. Hay un proyecto muy importante en zonas de inseguridad. Entonces fue nada más coincidencia. Pero yo respondería, a ver, el Plan Nacional, hay un proyecto muy claro, sí se combate la desigualdad, porque esos que no son ocurrencias, son proyectos que toman en cuenta el país desigual que nos dejaron. La realidad del norte y la realidad del sur no se parecen, hay un estancamiento económico en el sur y por eso hay proyectos de infraestructura, hay proyectos de desarrollo para el sur, porque si no combatimos la desigualdad regional en este país, entonces nos va a pasar lo que nos pasó, más empobrecimiento. No hay ningún motivo para hablar de clientelismo, porque lo que hacían era administrar la pobreza. Y hoy el presidente presenta un proyecto de presupuesto que corresponde hoy al Plan Nacional de Desarrollo, donde se apuesta por la inversión productiva, donde se apuesta para que los jóvenes que jamás les dieron oportunidad en el mercado laboral hoy puedan capacitarse.
Estamos hablando de empleo productivo, estamos hablando de más de 10 millones de becas. Se está apostando por la educación, por universalizar el derecho a la educación, que por cierto nunca se lo propusieron. Y en el tema de estancias infantiles, pues hay que decirlo con todas sus letras. Le negaron a este país la posibilidad de tocar el tema de fondo, de establecer una política de Estado para la primera infancia, un programa que nació en sus orígenes, que nació como un programa público, pero que empezó en casas habitación, en condiciones verdaderamente lamentables, pedían perfil mínimo de secundaria. Ese tema deberíamos de tocarlo de fondo y el gobierno lo empezó a hacer, empezó a aplicar por primera vez la ley 5 de junio que surgió a raíz del ABC, la guardaron en un cajón, este gobierno la sacó, la puso en el centro y yo diría, es sí efectivamente un tema de la más alta trascendencia que tiene una gran inversión. Hoy, por primera vez, las niñas y niños con discapacidad en este país reciben un recurso. Y por cierto, lo de los adultos mayores no es una dádiva. Es que es la gente que ayudó a construir este país. Y se lo copiaron todos los Y partidos, se lo copiaron, después decían que era populista cuando lo hizo en la ciudad, después Vicente Fox y todos los gobiernos estatales quisieron hacer lo mismo, pero lo hicieron mal. Me vas a admitir que tienen un serio problema de instrumentación, tanto así que tu colega, el diputado Ramírez Cuellar, dijo, suelten los recursos de la Secretaría de Hacienda, porque hay un subejercicio de no sé cuántos miles de millones de pesos. Entonces, cientos de miles. Entonces, no solamente es las buenas intenciones, las promesas, él mismo dijo que se siente mejor en el templete que en el gabinete, entonces sigue en campaña y la cuestión es que el país necesita quien lo dirija, hacia dónde vamos. Te lo pongo de la manera más simple para que el público lo entienda. Uno, el primero, el régimen de la revolución fue el modelo asistencial, el modelo del Estado benefactor, etcétera. Cayó estrepitosamente durante los sexenios de López Portillo y de Echeverría, y después viene el neoliberalismo y lo desmantelaron el Estado asistencial. El mismo partido que construyó el Estado asistencial fue el mismo que lo desmanteló. Una contradicción. Con ayuda del Partido Acción Nacional. Yo no me meto en eso. Entonces, pero sí. Pero sí fue. Pero gobernaron 12 años. Pero, y aquí termino. Entonces, estamos esperando la tercera, ya no la cuarta, sino la tercera versión. O sea, ¿cuál es la política económica? Porque ahorita lo que todo el mundo dice es que es una política populista. No tienen orientación. Este es el gran problema. Sin estar en contra de la justicia social. La observación es sin estar en contra de esa justicia social, pero... el doctor de privilegios fiscales o del tema fiscal, 400,000 millones que perdonaron entre Peña Nieto y Calderón, esos privilegios se acabaron y se acabaron en este gobierno. Es una cantidad estratosférica que era para las empresas más ricas de este país. ¿Y a dónde creen que van a ir esos recursos? A los programas de desarrollo y a los programas sociales. No han instrumentado un sistema fiscal progresivo, que pague más quien tenga más. Y eso es lo primero que respondió Hillary Clinton. Dijo, le preguntaron en el primer debate con Trump, ¿qué haría usted para poner dinero en los bolsillos de los americanos? Y dijo, que paguen más quien tenga más. Y eso es lo que hacen los gobiernos de izquierda en todo el mundo. Ya empezamos a acabar con los privilegios que habían estado ahí y ya se acabaron. A ver, diputado Palacios. Macías. La gente de Morena parece que vive en una fantasía, en una realidad alterna. Ni se acabaron los privilegios, ni esos famosos 400,000 millones de pesos. ¿Dónde están? No existen. ¿Dónde están instrumentados? ¿Dónde están implementados? Ese es el problema, con eso de que viven en el instituto de los otros datos y en un presidente que miente 200 veces a la semana. Realmente ya no sabemos si mienten para engañar o creen sus propias mentiras. Ese es el grave problema. Un ejemplo, hablan de universalidad de la educación superior, como se acaba de comentar. ¿Y de qué sirve si no dan un impacto presupuestario? No se
no se aumenta el presupuesto para educación superior, se vuelve un engaño, una falacia. Hablan de que son pioneros de la educación inicial. El presidente retiró el concepto de educación inicial en su propuesta de diciembre. Nosotros la reintegramos como grupo parlamentario. Esas son las constantes incongruencias y mentiras de Morena. Ahora, Andrés Manuel López Obrador es un destructor de políticas públicas. Todo le apuesta, como dice el doctor, le voy a dar 500 pesos, 1,000 pesos, por poco o mucho que sea, al ciudadano, y con eso se le va a olvidar si va a llegar al Seguro Social o al ISSSTE y no va a haber medicinas o no va a haber doctores, o se le va a olvidar que no hay dinero para que le construyan escuelas a sus hijos, o se le va a olvidar que estoy ahuyentando la inversión para que haya más empleo, y como se va a agudizar la crisis económica, va a aumentar, si va a ser exponencial la recurrencia del presidente a estar dando este tipo de dádivas. Yo le pregunto al auditorio si están dispuestos a sacrificar esos aspectos más sensibles para su desarrollo personal por 500 o 1,000 pesos, ¿no? El desmantelamiento del Estado lo platicamos y hubo consenso. Fueron los neoliberales los que desmantelaron el Estado y se está tratando de construir algo. Los 400,000 millones pues ya se entregaron. ¿Dónde quieres que estén? Están en los bolsillos de Televisa, de TV Azteca, de los bancos. Entonces se los dio Andrés Manuel López Obrador. Entonces me estás aceptando que se los acaba de dar. No. Las condonaciones que hicieron no quieras tergiversarlo. Aquí no estamos en un debate político. Lo acabas de aceptar. No, joven, a ver. Las condonaciones fiscales, a lo mejor estabas haciendo política y no fuiste a las clases de Derecho Fiscal. Las condonaciones fiscales son una... Estabas más ocupado en tu campaña estaba trabajando en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Nos quedan escasos segundos. Una facultad discrecional de las autoridades fiscales son las condonaciones. En los sexenios de Peña Nieto y Calderón se otorgaron mediante condonación, es decir, se perdonaron 400,000 millones de pesos. Y esos no fueron los créditos que se cancelaron, que esa es otra cosa. Más de 1 billón de pesos, ahí están. Es decir, en los bolsillos de ellos que se los dieron los gobiernos del PAN y que ahora ya no se va a poder dar. Ese es un importante... No los está regresando. No sabes cómo funciona la condonación, pero te sugiero que leas el Código Fiscal de la Federación. Eso explícaselo a los ciudadanos, ¿no? No. Ellos son los que están sufriendo el desabasto y escasez de todo, Alonso. De las condonaciones. Si no sabes qué es la figura, no opines de una figura que no conoces. Ustedes son los que sistemáticamente mienten una y otra vez. No digas ustedes, no digas explícaselo a los ciudadanos. No digas ustedes. Yo te estoy explicando qué es la condonación y qué es el perdón fiscal. Tema quizá de otro debate y a lo mejor se les pediría hacer un debate en ese tema particular. Lamentablemente se nos acabó el tiempo aquí. Solamente decirle al auditorio que esta ley está aprobada en lo general en el Senado de la República. Falta que se discuta en la Cámara de Diputados, en donde, como hubo modificaciones, habrá también, obviamente, un trabajo legislativo que garantizará o no el término de esta ley de austeridad republicana con el señalamiento de partida secreta, que fue la discusión del día de hoy. Un placer estar contigo, Marta. Al contrario. Encantado y gracias a los miembros de la mesa. Igualmente, muchas gracias a todos y gracias siempre especialmente a nuestro auditorio, en donde también nos importa su opinión, que comparten las redes sociales. Bye.